En el principio de Roma, antes de que Júpiter gobernara el Olimpo, antes de que los dioses griegos fueran adoptados con nuevos nombres, existía un dios que solo pertenecía a Italia. Un dios tan antiguo que los propios romanos no sabían de dónde venía. Este dios tenía dos caras que miraban en direcciones opuestas. Su nombre era Jano. Jano no era como los demás dioses, no tenía historias de adulterio como Júpiter, no participaba en guerras como Marte, no perseguía mortales como Apolo. Jano simplemente existía, vigilando todos los comienzos y todos los finales simultáneamente. Los romanos decían que el dios Jano había llegado a Italia en los tiempos más remotos. Algunos creían que era un rey mortal que había gobernado el Lacio antes de que Roma existiera. Otros juraban que era un dios primordial, anterior incluso a Saturno. La historia más antigua contaba que Jano había nacido con dos caras desde el principio. Una miraba hacia adelante, hacia el futuro. La otra miraba hacia atrás, hacia el pasado. Podía ver lo que había sido y lo que sería. No había secretos para él. Ningún engaño podía funcionar contra alguien que veía en todas direcciones. Jano llegó a las colinas del Lacio cuando todo era salvaje. No había ciudades, no había templos, no había leyes. Los pueblos primitivos que habitaban esa tierra vivían en cuevas y chozas. Cazaban con lanzas de piedra y apenas conocían la agricultura. El dios de dos caras no llegó con truenos ni rayos. Simplemente apareció un día navegando por el río Tíber. Algunos pastores lo encontraron en la orilla. A pesar de su apariencia extraña, no les causó miedo. Había algo en Jano que inspiraba confianza. Jano les habló a los pastores. Les dijo que venía a enseñarles. Los llevó a una colina que más tarde se llamaría el Janículo, la colina de Jano. Allí estableció su primer asentamiento. El dios enseñó a los pueblos primitivos cómo cultivar la tierra. Les mostró cómo plantar semillas y cosechar granos. Les enseñó a contar el tiempo observando el sol y la luna. Les dio leyes simples para vivir en paz. Les mostró cómo construir casas y templos. Bajo la guía de Jano, el Lacio floreció. Los asentamientos crecieron. Las personas aprendieron oficios y artes. Jano había traído la civilización a Italia. Era un rey sabio y justo. Su visión dual le permitía ver las consecuencias de cada decisión antes de tomarla. Pero Jano no gobernó solo por mucho tiempo. Un día llegó otro rey exiliado a sus tierras. Era Saturno, el dios que había sido destronado por su hijo Júpiter. Saturno llegó débil y derrotado, buscando refugio. Muchos habrían rechazado a un dios caído. Habrían temido la ira de Júpiter por darle asilo. Pero Jano vio con sus dos caras lo que Saturno había sido y lo que podía ser. Vio que Saturno podía enseñar mucho a su pueblo. Jano recibió a Saturno con honor, compartió su reino con él. Juntos gobernaron el Lacio en lo que se llamaría la Edad de Oro. Fue una época de abundancia perfecta. La tierra daba frutos sin esfuerzo. Los hombres vivían en paz. No había crimen ni guerra. En agradecimiento por su hospitalidad, Saturno le dio a Jano un don especial. Aumentó su poder de ver el tiempo. Ahora Jano no solo veía el pasado inmediato y el futuro cercano. Podía ver todas las épocas que habían sido y todas las que serían. Con este nuevo poder, Jano se volvió más que un rey. Se convirtió en el guardián de todas las transiciones. Cada comienzo necesitaba su bendición. Cada final pasaba por su vigilancia. Era el dios de las puertas, porque las puertas son transiciones entre afuera y adentro, entre lo conocido y lo desconocido. Cuando Saturno finalmente desapareció, algunos decían que había muerto, otros que se había escondido en las profundidades de la tierra. Jano continuó gobernando.
Pero su reino cambió. Ya no era un rey de carne y hueso. Se había transformado completamente en lo que siempre había sido destinado a ser: un Dios puro. Jano se convirtió en el primer dios de Roma. Cuando la ciudad fue fundada siglos después, él ya estaba allí. Era más antiguo que la propia Roma. Los fundadores de la ciudad lo reconocieron y le dieron el lugar de honor más alto. Los romanos construyeron el templo de Jano en el foro. Era un edificio extraño. No tenía techo. Tenía 2 puertas, una en cada extremo, porque Jano era el dios de las puertas. Las puertas del templo tenían un significado especial. Cuando Roma estaba en guerra, las puertas del templo permanecían abiertas. Significaba que el dios Jano estaba vigilante, cuidando a los soldados romanos. Cuando había paz en todo el imperio, las puertas se cerraban. Esto sucedió muy pocas veces en la historia de Roma. Cada mañana los romanos invocaban a Jano primero. Antes de rezar a cualquier otro dios, antes de hacer cualquier sacrificio, nombraban a Jano. Era el dios de los comienzos, así que cada ritual, cada ceremonia, cada acto importante debía comenzar con él. El primer mes del año llevaba su nombre. Januarius, enero, era el mes de Jano. Era el mes de las transiciones, cuando el viejo año terminaba y el nuevo comenzaba. Era el momento perfecto para un dios que veía simultáneamente el pasado y el futuro. Los romanos le ofrecían sacrificios especiales en el primer día de cada mes. Le pedían que bendijera sus nuevos comienzos. Los comerciantes le rezaban antes de empezar negocios nuevos. Los generales le hacían ofrendas antes de comenzar campañas. Las familias lo invocaban cuando nacía un niño. Pero Jano también era el dios de los finales. Estaba presente cuando los hombres morían. Vigilaba cuando las cosas terminaban. Su cara, que miraba hacia atrás, recordaba todo lo que había sido. Nada se perdía en el olvido mientras Jano observara. Había una historia que los sacerdotes contaban sobre por qué Jano tenía 2 caras. Decían que al principio, Jano solo tenía una cara como todos los demás. Pero la ninfa Cardea, la diosa de las bisagras y los goznes, lo amó. Cardea era esquiva. Cuando los hombres la perseguían, los engañaba señalando hacia una cueva y diciendo que entraría allí. Cuando ellos miraban hacia la cueva, ella escapaba en la dirección opuesta. Pero Jano podía ver en ambas direcciones. Cardea no pudo engañarlo. Cuando el dios la atrapó, no la forzó. En cambio, le ofreció un trato. Le daría poder sobre todas las puertas, todas las bisagras, todos los umbrales. A cambio, ella se quedaría con él. Cardea aceptó. Algunos decían que fue entonces cuando Jano desarrolló su segunda cara, para nunca perder de vista a su amada. Con el paso de los siglos, mientras otros dioses ganaban y perdían popularidad, Jano permanecía constante. Los romanos adoptaron dioses griegos y les dieron nuevos nombres. Pero Jano no tenía equivalente griego. Era completamente romano, completamente italiano, completamente único. Los filósofos romanos debatían sobre Jano. Algunos decían que representaba el caos primordial del que nació el universo. Otros afirmaban que era el principio del orden. Algunos creían que Jano era en realidad el mismo dios que Júpiter, solo visto desde una perspectiva diferente. Pero los campesinos no se preocupaban por la filosofía. Para ellos, Jano era simple y directo. Era el dios que invocabas cuando comenzabas algo nuevo. Era el dios que te protegía en las puertas de tu casa. Era el dios que vigilaba las transiciones de tu vida. Cuando el cristianismo llegó a Roma, Jano fue uno de los últimos dioses en ser olvidado. Su templo fue cerrado. Sus rituales fueron prohibidos. Pero su nombre sobrevivió. Enero todavía lleva su nombre. Las puertas todavía marcan transiciones. Los comienzos todavía requieren vigilancia. Y en algún lugar,
En el tiempo que existe entre lo que fue y lo que será, Jano todavía observa, con una cara mirando hacia el pasado infinito y otra hacia el futuro eterno. El Dios de dos caras continúa su vigilia eterna sobre todas las transiciones del universo. Hola, te voy a hablar sobre el video de Jano, de cómo lo hicimos y cómo tuvimos este maravilloso resultado. Acompáñame. Primero comenzamos con una imagen que generalmente la sacamos de una aplicación que utilizamos y de la cual nos basamos para hacer los videos. Luego a estas mismas imágenes les damos movimiento mediante ayuda de la inteligencia artificial y esto nos ayuda a que el video sea muchísimo más animado y que podamos tener una mayor captación del interés del público. En cada video siempre colocamos música que vaya de acorde a la temática. En este caso el dios Jano, al ser un dios de los principios, los finales, las transiciones, las puertas y los portales, se le coloca una música mucho más suave pero épica. Finalmente incorporamos efectos de sonido, los cuales van de acorde al video. Recordemos que Jano fue un dios que ayudó al crecimiento de Roma. Si esta información fue de tu agrado, no olvides seguir viendo estos videos, comparte y suscríbete. Saludos.